¿Cómo puede un hombre de orígenes humildes, un campesino, forjar una dinastía que no solo unificaría un imperio, sino que definiría la civilización china durante más de 400 años? Tras la brutal tiranía de los Qin, surge una nueva era, la dinastía Han, la Edad de Oro de China. Esta es la historia de Liu Bang, quien se levantó de la tierra para reclamar el trono del dragón, iniciando un legado de innovación y expansión sin precedentes. Fue una época en la que la seda viajaba miles de kilómetros hasta Roma, conectando Oriente y Occidente por primera vez. Un tiempo en que se inventó el papel, se perfeccionó la brújula y la filosofía de Confucio se convirtió en el alma del gobierno. Pero esta edad dorada también se forjó con hierro y se defendió con determinación en las estepas contra los temibles Xiongnu. Desde las intrigas del palacio hasta la majestuosidad de la Gran Muralla, exploraremos el ascenso, el apogeo y la inevitable caída de un imperio que dio forma a China para siempre. El colapso de la dinastía Qin no fue un simple cambio de poder. Fue una convulsión que sacudió los cimientos de China. El primer emperador, Qin Shi Huang, había unificado los reinos combatientes con una mano de hierro, imponiendo un sistema legalista brutal que valoraba el orden por encima de la humanidad. Su gobierno estandarizó la escritura, la moneda y las medidas, y conectó murallas para formar la primera gran muralla. Pero su tiranía sembró las semillas de su propia destrucción. La quema de libros y la persecución de eruditos crearon un vacío intelectual y un profundo resentimiento. A su fallecimiento, el imperio, mantenido unido por la fuerza y el miedo, se desmoronó rápidamente. Las rebeliones campesinas, lideradas por hombres desesperados y carismáticos, estallaron por todo el país. El mandato del cielo, el derecho divino a gobernar, se había apartado claramente de los Qin. De este caos de fuego, ambición y levantamiento popular, surgiría una nueva era. Las cenizas del dragón Qin fertilizaron el suelo para el nacimiento de una dinastía que definiría a China durante más de 400 años, la dinastía Han. La pregunta no era si Qin caería, sino quién se alzaría para reclamar su vasto y fracturado legado. La carrera por el trono había comenzado. Entre la multitud de señores de la guerra que competían por el poder, una figura improbable comenzó a destacar. Liu Bang no era un aristócrata ni un general de renombre. Era un funcionario menor de origen campesino, conocido más por su carisma y su gusto por la bebida que por su destreza marcial. Sin embargo, poseía una habilidad extraordinaria para reconocer el talento y ganarse la lealtad de hombres capaces. Mientras su principal rival, el noble y formidable general Xiang Yu, lograba victorias espectaculares, pero gobernaba con arrogancia y crueldad, Liu Bang practicaba la moderación y la clemencia. Fue él quien primero capturó la capital Qin, Xianyang, pero en lugar de saquearla, pacificó a la población y esperó la llegada de Xiang Yu. Esta contienda entre el hegemón aristocrático y el líder populista, conocida como la contienda Chu-Han, fue una saga de estrategia, traición y batallas épicas. Al final, la capacidad de Liu Bang para unir a la gente y delegar en comandantes brillantes como Han Xin superó la pura fuerza militar de Xiang Yu. En el año 202 antes de la Era Común, Liu Bang se proclamó emperador Gao Su, fundador de la gloriosa dinastía Han, demostrando que el mandato del cielo podía recaer incluso en el más humilde de los hombres. Habiendo aprendido de la desastrosa caída de los Qin, los primeros emperadores Han entendieron que la fuerza bruta por sí sola no podía sostener un imperio.
Necesitaban una ideología unificadora, un pegamento social que fomentara la estabilidad y la lealtad. La encontraron en las enseñanzas de un filósofo que había vivido siglos antes, Confucio. El legalismo de los Qin fue gradualmente reemplazado por un sistema que enfatizaba la moralidad, la rectitud, la piedad filial y el deber. El gobierno no debía gobernar mediante el castigo, sino dando el ejemplo. Esta transformación culminó bajo el emperador Wu, quien en el 136 antes de la Era Común declaró el confucianismo como la filosofía oficial del Estado. Se estableció la Universidad Imperial, una institución dedicada al estudio de los 5 clásicos confucianos. Más importante aún, se creó un sistema de exámenes para la administración pública. El mérito, y no solo el nacimiento, se convirtió en la clave para obtener un cargo gubernamental. Hombres talentosos de diversos orígenes ahora podían ascender en la jerarquía, creando una burocracia de eruditos funcionarios altamente educados y leales al Estado. Este sistema, una de las innovaciones políticas más duraderas de la historia, se convertiría en la columna vertebral del gobierno imperial chino durante casi 2 milenios. El reinado del emperador Wu, que duró 54 años, marcó un punto de inflexión para la dinastía Han. Heredó un imperio próspero y estable, y lo utilizó como trampolín para una expansión sin precedentes. Su ambición le valió el epíteto de emperador marcial. El mayor desafío para su imperio provenía del norte, las tribus nómadas Xiongnu, jinetes formidables que realizaban incursiones constantes en las tierras fronterizas chinas. A diferencia de sus predecesores, que favorecían la diplomacia y los tributos, el emperador Wu optó por una solución militar decisiva. Lanzó una serie de masivas y costosas campañas militares en el corazón de las estepas. Estas guerras, que se prolongaron durante décadas, llevaron a los ejércitos Han más lejos que nunca, expandiendo drásticamente las fronteras del imperio hacia el oeste y el norte. Para financiar estas empresas, centralizó el Estado, monopolizó industrias clave como la sal y el hierro, y reformó la moneda. Consolidó su poder, debilitando a los señores feudales y afirmando la autoridad absoluta del trono. Aunque sus campañas militares agotaron el tesoro y tuvieron un alto coste humano, aseguraron las fronteras de China durante generaciones y sentaron las bases para una nueva era de interacción con el mundo exterior. Las guerras del emperador Wu contra los Xiongnu tuvieron una consecuencia imprevista y monumental. Abrieron el corredor hacia el oeste, dando origen a la legendaria Ruta de la Seda. Todo comenzó con una misión diplomática. Alrededor del 138 antes de la Era Común, el emperador envió a un enviado llamado Zhang Qian en una peligrosa misión para forjar una alianza con las tribus Yuezhi contra los Xiongnu. Aunque su misión diplomática fracasó y fue capturado durante una década, los viajes de Zhang Qian le proporcionaron a la corte Han un conocimiento invaluable sobre los reinos de Asia Central, sus pueblos, sus productos y sus poderosos caballos. Fascinado por estos relatos, el emperador Wu envió más expediciones. Pronto, lo que comenzó como un esfuerzo militar se transformó en una próspera red comercial. Las caravanas de camellos, cargadas con el bien más preciado de China, la seda, comenzaron a atravesar los desiertos y montañas de Asia Central. A cambio, China recibió oro, plata, lana, vidrio, uvas y los codiciados caballos de Ferganá. Más que una ruta comercial, se convirtió en un conducto para las ideas, las tecnologías, las religiones y las culturas. Por primera vez,
Las grandes civilizaciones de Oriente y Occidente, China y Roma, se conectaron, aunque indirectamente, tejiendo un tapiz global de interacción humana. Más allá de la Gran Muralla se extendía un mundo diferente, un océano de hierba gobernado por el viento y los jinetes nómadas. Eran los Xiongnu, una formidable confederación de tribus que representaba la amenaza más persistente para la paz del Imperio Han. Durante décadas, la corte había intentado apaciguarlos con tributos y alianzas matrimoniales, una política conocida como Heqin. Sin embargo, para el ambicioso emperador Wu, esta estrategia era un símbolo de debilidad. Él no buscaría la paz, la impondría. Lanzó una serie de campañas militares masivas, enviando ejércitos de cientos de miles de hombres a las profundidades de la estepa. Estas guerras fueron increíblemente costosas, agotando el tesoro imperial y exigiendo un terrible precio en vidas humanas. Los generales Wei Qing y Huo Kubing se convirtieron en leyendas. Sus victorias empujaron a los Xiongnu más al norte que nunca. La Gran Muralla fue extendida y reforzada, una cicatriz de tierra y piedra que marcaba la frontera entre la civilización y lo que los Han consideraban la barbarie. Cada torre de vigilancia era un ojo vigilante, cada fuerte una daga apuntando al corazón del desierto. La lucha por el control de las estepas no era solo una guerra por el territorio, sino un choque titánico entre dos formas de vida: el imperio agrícola sedentario contra la confederación nómada de jinetes arqueros. El resultado de este conflicto de un siglo de duración definiría el alcance del poder Han y aseguraría las rutas comerciales que pronto cambiarían el mundo. Mientras los ejércitos luchaban en las fronteras, dentro del corazón del imperio se gestaba una revolución silenciosa, no con espadas, sino con ingenio. La administración Han, con su compleja burocracia, dependía de engorrosas tiras de bambú y costosa seda para sus registros. Pero alrededor del año 105 después de Cristo, un eunuco de la corte llamado Cai Lun perfeccionó un proceso que cambiaría la historia humana para siempre: la fabricación de papel. Usando corteza de morera, cáñamo y trapos viejos, creó una superficie de escritura barata, ligera y absorbente. El conocimiento, antes reservado para una élite, ahora tenía alas para volar. Las bibliotecas se expandieron y la literatura floreció. Casi al mismo tiempo, los místicos y geomantes Han desarrollaron un curioso dispositivo, una cuchara de magnetita que, al girar sobre una placa de bronce, siempre apuntaba al sur. Este Sinan, o gobernante del sur, el antepasado de la brújula, se usaba inicialmente para la adivinación y la armonización de espacios según los principios del Feng Shui. Su aplicación en la navegación llegaría más tarde, pero la semilla de la exploración global ya estaba plantada. Paralelamente, los herreros Han dominaron la producción de acero mediante procesos de fundición y forja, creando herramientas agrícolas más resistentes, que aumentaron las cosechas y armas de una calidad sin precedentes que dieron a sus ejércitos una ventaja crucial: papel, brújula y acero, los pilares tecnológicos sobre los que se erigió la grandeza de una civilización entera. El poder no solo se disputaba en los campos de batalla, sino también en los pasillos dorados y sombríos del Palacio Imperial en Chang'an. A medida que la dinastía Han occidental envejecía, el trono era ocupado cada vez más por emperadores jóvenes o débiles. El verdadero poder se deslizó hacia las manos de las facciones que los rodeaban: las emperatrices viudas y sus familias, y los eunucos de la corte, sirvientes castrados que controlaban el acceso al emperador y acumulaban una inmensa influencia.
En medio de este nido de víboras, una figura se elevó por encima de todas las demás: Wang Mang. Sobrino de una emperatriz viuda, se forjó una reputación de erudito confuciano, humilde y generoso, ganándose el favor del pueblo y de la corte. Actuando como regente de varios emperadores infantiles, consolidó su poder de manera metódica y paciente. Presentó sus ambiciones como actos de devoción al Estado, purgando a sus rivales mientras se presentaba a sí mismo como el único pilar de estabilidad en un imperio decadente. Finalmente, en el año 9 después de Cristo, dio el paso final, argumentando que la dinastía Han había perdido el mandato del cielo. Depuso al último emperador niño y se proclamó a sí mismo emperador de una nueva dinastía, la dinastía Qin. El usurpador había tomado el trono. Sus radicales reformas agrarias y económicas, aunque bien intencionadas, resultaron desastrosas, provocando hambrunas y rebeliones generalizadas. El hombre que prometió restaurar una edad de oro mítica solo había logrado hundir al imperio en el caos más absoluto. El caos desatado por el usurpador Wang Mang no sería el fin de la era Han. De las cenizas de la dinastía Qin surgió un líder de sangre real, un descendiente lejano de la casa imperial Liu. Su nombre era Liu Xiu. En medio de la guerra civil y las rebeliones campesinas, Liu Xiu demostró ser un estratega brillante y un líder carismático. Batalla tras batalla, reunió a los leales a la causa Han y derrotó a sus rivales, incluidos los ejércitos rebeldes de los Cejas Rojas. En el año 25 después de Cristo, después de años de lucha implacable, se proclamó emperador, restaurando la dinastía que parecía perdida para siempre. Este evento marcó el comienzo de la dinastía Han Oriental. Reconociendo que la antigua capital, Chang'an, estaba devastada y estratégicamente comprometida, el nuevo emperador Guangwu, como se le conocería, trasladó el centro del poder hacia el este, a la ciudad de Luoyang. Este cambio no fue meramente geográfico, simbolizaba un nuevo comienzo. El reinado temprano de Guangwu fue una era de recuperación y consolidación. Redujo los ejércitos, alivió la carga fiscal sobre los campesinos y centralizó el control gubernamental. La prosperidad regresó gradualmente al imperio. Sin embargo, la restauración no pudo borrar las profundas grietas que habían aparecido. El poder de las grandes familias terratenientes, que habían ayudado a Guangwu a llegar al trono, creció sin control, sentando las bases para la futura fragmentación del poder y la desigualdad social que plagarían los últimos días del imperio. Ninguna edad de oro dura para siempre. La restaurada dinastía Han Oriental, a pesar de su prometedor comienzo, llevaba dentro de sí las semillas de su propia destrucción. A lo largo del siglo II después de Cristo, una sucesión de emperadores ascendió al trono siendo niños, convirtiéndose en peones en las incesantes luchas de poder entre las facciones de la corte, los clanes de las emperatrices y los cada vez más poderosos eunucos. La corrupción se extendió como una plaga. Los impuestos se volvieron insoportables y el gobierno central perdió el control sobre las provincias. En las zonas rurales, la desesperación de los campesinos, oprimidos por terratenientes rapaces y acosados por el hambre y las inundaciones, alcanzó un punto de ebullición. En el año 184 después de Cristo, esta desesperación explotó en la rebelión de los turbantes amarillos, un levantamiento masivo de inspiración taoísta que barrió el norte de China. Aunque la rebelión fue finalmente aplastada, el esfuerzo militar requerido para hacerlo fue el golpe de gracia para la autoridad imperial. Para combatir a los rebeldes, la corte Han
otorgó un poder sin precedentes a los generales regionales. Estos comandantes, una vez terminada la amenaza, se negaron a disolver sus ejércitos. Se convirtieron en señores de la guerra. Nombres como Cao Cao, Liu Bei y Sun Quan emergieron de este caos. Hombres ambiciosos que tallaron sus propios feudos a partir del cuerpo moribundo del imperio. El último emperador Han fue una mera figura decorativa, observando impotente cómo su reino se desintegraba. El ocaso fue largo y doloroso, y al final, la gran dinastía Han se fracturó, dando paso a la legendaria y sangrienta era de los 3 reinos.